caigo en cuenta de que precisamente una mujer es la que resulta inspirándome a hacer cosas imposibles. Normalmente cuando nosotros vemos que alguien está sufriendo, en ese momento uno dice, uy, no, yo no quiero eso. Yo dije, qué berraquera. Y todo empieza a raíz de que a la tercera semana el entrenador me saca a mí del agua y me dice, hermano, usted no sirve para esto. Logro terminar ese evento, vencer y ser una de las 35 personas en el mundo que han logrado terminar ese evento. Mira, después de muchos años, yo era una persona muy nerviosa a la hora de competir. Yo era una persona tan nerviosa que inclusive no lograba desayunar el día de la carrera porque me temblaba la mano. Y cuando arranca el quinto Full Ironman, yo levanto los ojos y le digo, Virgencita, usted me trajo aquí, esta es mi oración. Lo que se llegó a producir en esos 5 días es como cuando nosotros vemos la película de Matrix, en donde el niño tiene todo el manejo total. Uno cree que todo lo damos por servido. Y cosas tan simples como ver, o sea, nosotros no damos las gracias porque es que hoy vemos, porque hoy oímos, porque tenemos todas nuestras extremidades. Nosotros hemos escuchado y siempre hablan de que si el deportista nace o se hace. Yo sí pienso que el deportista. ¿Cómo es eso de estos sueños premonitorios, de saber que las personas se van a morir, de ese encuentro con ese maestro? Desde muy pequeño me sucedió a mí. Y pues hoy lo voy a contar, pero esto es algo que, por ejemplo, ni siquiera mi madre sabe. Vamos a estar más allá de los sueños. Bienvenidos a un espacio con especialistas y soñadores que compartirán experiencias para llevarte a dormir a otro nivel. Americana de Colchones presenta Más allá de los sueños. ¿Será que el sueño de un niño para correr más por necesidad, porque se la montaban, porque lo perseguían, porque lo querían golpear, esa fuerza que lo llevó a avanzar para llegar más lejos, de pronto ese sueño infantil de ser mejor para un desempeño se convirtió en alto desempeño al máximo, en un campeón de Ironman, de algo más que vamos a aprender, el Challenger, y sobre todo de transformar una vida completamente para que un cuerpo esté superhumano? Pues más allá del sueño con Edwin Vargas. Edwin, qué maravilla. Santiago, encantado de estar aquí con todo tu equipo una vez más. No es la primera vez que estamos en un conversatorio y nada, feliz y que fluya y demos lo mejor el día de hoy. Bueno, pues para los que no lo conocen, yo quiero que describamos qué es esto de ser Ironman, qué es esto obviamente de hacer Ultraman y de ser, en este caso, el campeón mundial del Challenger que ocurrió en Hawái, para explicar qué significa eso para un cuerpo humano. Bueno, toda la vida estuve dedicado a la parte deportiva. Desde muy pequeño empecé con la natación. Es una historia que nace de un traslado de mi padre hacia una ciudad. Nosotros somos Cúcuta. de Bogotá, pero nos fuimos para Cúcuta y precisamente en este sitio entra un profesor de educación física y dice: los que quieran hacer parte precisamente del equipo de natación. Yo levanté la mano. Yo nadaba, pero como nadamos todos los seres humanos sin nada técnico en ese momento, creía que nadaba. Y ahí me di cuenta que definitivamente pues tenía que avanzar mucho. En ese momento en el colegio vamos después a correr con la Liga de Natación del Norte de Santander y me doy cuenta que hay unos niños que son unos pescaditos totales. Ingreso a uno de esos equipos, yo hablo con mi entrenadora en ese momento, Virginia Marcucci, y me dice a mí: listo, quédate aquí que aquí vas a avanzar mucho. Y todo empieza a raíz de que a la tercera semana el entrenador me saca a mí del agua y me dice: hermano, usted no sirve para esto, dedícate a otro deporte, fútbol, básquetbol. Y yo lo que hice fue cambiarme de equipo, hablé con otro entrenador y le dije qué tengo que hacer para ser bueno. Esa es la misma historia de muchos corredores, ¿no? Que están ahí. Usain Bolt lo sacaron varias veces de allá en Jamaica para ser campeón y luego terminó siendo lo que era. O sea que ese no fue un sí para avanzar más. Sí, a veces lo consideramos y muchas veces vemos nosotros en la vida que ciertos personajes son como obstáculos, pero si nosotros analizamos bien todo este tipo de sucesos, en realidad son personas que nos pusieron en la vida para que nosotros lleguemos a ser más grandes. Sí, el avión necesita el viento en cola para decolar, ¿no? Entonces, Así es, así tal de cual. frente, si no puede tener cola no le sirve, el de frente sí le sirve y en este caso el obstáculo te hizo saltar. Pero volvamos al punto entonces de seguir avanzando hasta llegar a esto del Ironman. Vale, entonces después de 8 años de natación yo me doy cuenta en algún video, y estando viviendo en Cúcuta se transmitía mucha televisión por Venezuela y ellos eran muy amantes de los deportes y transmitían la carrera de Ironman de Hawái.
Y en ese entonces aparece Julie Moss, es una mujer que después viene a resultar siendo la esposa del que vino a comandar la distancia Ironman durante muchísimos años, que Julie es Mark Moss es Allen. una mujer. Julie Moss es una mujer. Y Ironman, hombre de hierro, ¿cómo es la historia? Es increíble como, y hasta ahora que tú lo mencionas, caigo en cuenta de que precisamente una mujer es la que resulta inspirándome a hacer cosas imposibles. Normalmente cuando nosotros vemos que alguien está sufriendo, en ese momento uno dice, uy, no, yo no quiero eso. Yo dije, qué berraquera. Yo quiero hacer eso en la vida, algún día lo voy a hacer y voy a ser profesional de esa distancia. Ese es el sueño de niño que ve en una persona adulta. Bueno, y se convirtió y pues Hawái no era en ese momento una posibilidad en un niño de Bogotá, el Nicolás de Federman, para irse para Cúcuta y luego llegar hasta Hawái. Exactamente, tal cual. Esa fue la historia, pero sí fue el motivador y la semillita que se llegó a sembrar para que días posteriores fuera el gran motor en la vida y llegar a sentirme realizado con lo que yo estaba haciendo. Bueno, ¿qué siguió ahí para que vayamos enterándonos de lo que significa un Ironman? Yo jamás sería capaz de hacer... Vale, les voy a explicar un poquitico. En triatlón existen varias distancias. La distancia sprint, que es la en donde se nadan 750 metros, se monta en bicicleta 20 y corren 5 kilómetros. Posterior a esto viene la distancia olímpica, en donde el nadador hace 1500 metros, en bicicleta 40 kilómetros y corre 10K. ¿Por qué se llama distancia olímpica? Porque es la distancia que se corre en los Juegos Olímpicos. Durante 16 años, precisamente haciendo parte de la Selección Colombia en muchísimas ocasiones, estuve corriendo esta distancia, campeonatos de Copa Mundo, paradas de Copa Mundo, panamericanos, suramericanos y todo lo que conlleva hacia un ciclo olímpico. Cansado después de, nosotros hicimos clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Sydney y ahí en ese momento de la vida como que tú estás cansado y saturado de precisamente esa distancia en donde se maneja muchísimo la velocidad, la explosión. Y me encuentro con la distancia Full Ironman, que es donde nadas 4 kilómetros, montas 180 y corres 42 kilómetros. Mejor más largo que más rápido. Exacto, pero encontré que son carreras que tienen que ser estratégicamente planeadas y tienes que correr muy inteligentemente. Es decir, son carreras en donde la testosterona no funciona, porque son los primeros que vemos encalambrados, tirados en el piso, sufriendo. La respiración es fundamental ahí, según todos los estudios que conozco. Totalmente, totalmente. ¿Qué pasó con esta distancia? Me di cuenta que yo venía acostumbrado de un ciclo olímpico en donde los controles médicos, precisamente antidopaje, son muy fuertes. Cuando yo paso a esta distancia, me doy cuenta que no existe realmente esto como debe funcionar en un deporte de alto rendimiento. Entonces, decido no correr esa distancia más y me encuentro con que existe el Ultraman. El Ultraman es superior al Ironman, en donde en el Ultraman la persona nada 10 kilómetros, monta en bicicleta 421 y corre 84 kilómetros. Fui el primer colombiano que se atrevió a hacer esa distancia, a dar el paso en el Ultraman de la Florida y posterior a esto fui a los campeonatos del mundo de Ultraman precisamente en Hawái. Allí pasó algo muy espectacular, fue una carrera donde tuve muchos contratiempos, pero me di cuenta después, haciendo análisis, que era lo que me estaba preparando a mí para enfrentar el Epic Fight Challenge. El Epic Fight Challenge es la carrera donde finalmente fui, competí y ganamos. Y consiste 5 días, en 5 días, en donde cada día se compite un full Ironman, es decir, cada día nadas 4 kilómetros, montas 180 y corres 42 kilómetros, y de ahí te tienes que desplazar a otra isla. Esto conlleva una logística muy fuerte, en donde cualquier falla técnica te va a retrasar en el tiempo y va a disminuir los tiempos de descanso, que precisamente es sobre lo que nosotros vamos a hablar y nos vamos a enfocar ese momento. Al final de cuentas, contando una historia así muy rápida, después de muchos contratiempos, mucho manejo de meditación, concentración, una parte espiritual muy fuerte, logro terminar ese evento, vencer y ser una de las 35 personas en el mundo que han logrado terminar ese evento. Esto no es una carrera popular en donde solamente se llega allí por una entrevista, por una hoja de vida, el deportista es aceptado y de esa manera va a realizar ese evento. Increíble esto. Al final, además, poderlo hacer, yo el solo hecho de pensarlo. Al final, para entender un poquitico lo fuerte que es, terminas nadando 20 kilómetros, montas en bicicleta 900 y la suma de las 5 maratones son 210 kilómetros.
Esto se mueve alrededor de entre 75 y 85 horas para que miremos nosotros el volumen tan fuerte que se llega a manejar en horas de ejercicio físico. Equivale a un Tour de France que se realiza en 21 días, pero en 21 días con 3 días de descanso cada 7 días. Esa es la gran diferencia, pero ese es el volumen acumulado en horas de trabajo a nivel deportivo. Bueno, y lo que vamos a hablar un poco, el descanso. ¿Cómo es toda esa preparación desde ese niño hasta ahora para dormir? Porque, según entiendo, nadaba por la mañana, hacía natación por la noche, trotaba, hacía todo el día ejercicio. ¿Cómo está el descanso? Porque sin descanso no hay músculo, no hay reparación. ¿Cómo funciona? Sí, hay una parte muy interesante y es, yo te dije, y esa es la parte que todo el mundo dice, uy, qué berraco este tipo, empezó a madrugar a las 4:30 de la mañana, yo era un niño de 12 años y resultaba en una piscina de 4:30 a 6 de la mañana Sí. y en la tarde estaba otra vez haciendo natación de 6 de la tarde a 8 de la noche, perdóname, de 4:30 de la tarde a 7 de la noche hacíamos el entrenamiento. Eso conllevaba y empezó a enseñarme que yo tenía que aprovechar los tiempos de descanso realmente como debía ser. Entonces, un ejemplo, normalmente los niños se suben en la ruta del colegio, pero pues se acabaron de levantar y van molestando hasta llegar al colegio. Entonces yo llegaba, me subía a la ruta del colegio y decía, este es mi tiempo de descanso. Entonces aprovechaba, dormía durante ese tiempo y llegaba muy lúcido a clase, al colegio, y hacía exactamente lo mismo en la tarde. Cuando ya iba hacia la casa en la ruta del colegio, aprovechaba para dormir porque es que yo tenía un entrenamiento y tenía que adelantar tareas para el día O siguiente. sea, prioridad del sueño para poder lograr todo. ¿Y cómo dormirse Exactamente. rápidamente? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo sabe hacer Edwin? Mira, después de muchos años, yo era una persona muy nerviosa a la hora de competir. La gente no logra manejar esos picos de ansiedad y es totalmente entendible porque uno, ¿será que entrené lo suficiente? ¿Será que sí hice bien el trabajo? ¿Será que logro llegar a este objetivo y me faltó algo? Entonces siempre hay un grillito que te está manejando la cabeza. Yo era una persona tan nerviosa que inclusive no lograba desayunar el día de la carrera porque me temblaba la mano, tenía que parar, tomar mucho aire y concentrarme. Y hablando del sueño y del descanso, empecé a entender que los días que lograba descansar previo a la competición, la competencia que había manejado de esa manera era muchísimo más eficiente que si yo no lograba hacer una siesta el día anterior. Y ahí hay muchos mitos que se rompieron, porque en otra época, al principio, se hablaba sobre los 90 se estaban hablando de que tú no debías dormir una siesta porque si ibas a correr una final de natación en la tarde, entonces ibas a estar como muy dormido y muy lento a la hora de llegar a competir. Hoy en día sabemos que es todo lo contrario, un buen nap Claro. hace que nosotros estemos fortalecidos. Entonces imagínate cómo ha venido cambiando todo esto. Dentro de ese proceso yo trataba de hacer las siestas porque ya sabía que era algo que me iba a dar un muy buen resultado a la hora de una carrera. Tanto así que si tú y yo tenemos el mismo nivel y yo el día anterior logré tener una siesta, puede ser el factor diferencial para que yo te gane el día siguiente en la competencia. Entonces empecé a enseñarme a dormir cuando yo quisiera dormir. Entonces yo me acostaba, los pajaritos empiezan por allá y uno no logra concentrarse y mañana la carrera y vino fulano de tal a competir y bla, 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 bla. Mil cantidad de cosas que pasan por la cabeza. Entonces empecé a hacer un conteo regresivo de 100 hasta 0, en donde decía, listo, vamos a contar desde 100 hasta 0, donde yo me voy a relajar, voy a estar muy tranquilo y sobre esa relajación ya voy a lograr conciliar el sueño. Tanto llegas a manejarlo que yo, por ejemplo, puedo decir, me voy a dormir en 50. Hoy en día digo, me voy a dormir en 15. Para mí significa dormir en 15 es empiezo, me relajo, me acuesto, hago unos ejercicios de respiración y empiezo 15, ¿Qué tipo de 14, respiración? 13. Hago respiración en 5 tiempos de inspiración, 5 de sostenibilidad, 5 de expiración y 5 O sea, una neutros. respiración en box, una Lo cuadrada. que lo que se conoce por ahí, que la respiración del delfín. Entonces, Sí. inspiras, sostienes, expiras y neutro. Entonces hago 5, 5, 5 y 5. Y de esa manera logro entrar como en un trance y literalmente, obviamente pongo una alarma, porque si no, a veces el cansancio es muy grande, pongo una alarma y digo, me voy a dormir en 15, hago la respiración y empiezo 15, 14, 13, 12. ¡Ah! Paremos porque si no se nos acaba el programa. Ok, y ahí llegamos y acabamos y ahí me quedo yo en ese estado de sueño que necesito. Pero
Es bien interesante eso, ¿no? Porque cuando uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, uno tiene que pensar porque es memoria, pero cuando cuenta de para atrás, tiene que hacer una atención. Entonces ya, y como está asociada al sueño, se produce el sueño. Totalmente. Genial. Y en ese, precisamente, en ese episodio allá, antes durante los 5 días, en ese traslado, ¿cómo fue el sueño? El primer día previo al primer evento, normal como lo estoy comentando en este momento. El segundo día tuvimos la posibilidad de descansar unas 2 horas, porque ese día estamos terminando la carrera empezó 7 de la mañana, termina sobre las 7 de la noche. El promedio que yo estaba manejando en cada full era sobre 12 horas y de ahí tenemos que viajar a la otra isla. Entonces ese traslado hizo que ya estuviéramos llegando muy tarde y al final tuvimos solamente unas 4 horas de sueño. Pero digamos que 4 horas para todo lo que viene y que les voy a contar fue un regalo pues divino de que efectivamente pudiera descansar de esa manera. En la medida en que van pasando los eventos, se va reduciendo el tiempo. Los traslados a veces se demoran un poco más y la logística, porque cada carrera tiene que llegar a la siguiente isla, armar parque de bicicletas, todo lo que conlleve. Uno viaja con una tripulación que le está ayudando. Yo estoy dedicado a correr exclusivamente. Esa tripulación arma absolutamente todo, pero los horarios de salida se van desplazando. Entonces quiere decir que ya no arrancamos a las 6, ya no arrancamos a las 7, ya puede estar uno arrancando a una carrera a las 10 de la mañana, lo que implica que esté terminando sobre las 10 de la noche. En el día 3 yo tengo un inconveniente mecánico en donde en la isla de Molokai piso una guaya de una motocicleta que brinca y se enreda en la cadena, va hacia el sector de los cambios y en ese punto me rompe todo lo que se llama el tensor, que es lo que mueve los cambios de una bicicleta. Hay que tomar la decisión de poner un piñón fijo y a partir de ese momento se vuelve un calvario porque tuvimos que parar 16 veces tratando de conseguir un repuesto. No se consiguió en ese momento, pero logré terminar la carrera y eso hizo que mi finalización ya no estuviera sobre las 10 de la noche, sino que a las 10 de la noche yo me estaba bajando a correr precisamente un full maratón, porque me quedaba todavía la maratón en ese momento. Eso quiere decir que yo estuve 2 de la mañana, estaba terminando precisamente la maratón y sobre las 3 de la mañana ya nos teníamos que estar desplazando a la siguiente isla. Quiere decir que ese día logré dormir únicamente 1 hora pasadita. Y ahí empieza a recopilarse todo, en donde todas estas técnicas que yo había usado en algún momento para lograr dormir y concentrarme y obtener un descanso, empezaron a aplicarse en donde yo sabía que tenía solamente 10 minutos de descanso, era llegar, centrarme. Power naps. Exactamente, pero muy, muy, muy efectivos y muy conscientes. No estoy cansado y me quedé dormido. No, voy a descansarme, esto es lo que tengo que hacer, este es el motor para el siguiente evento. Eso pasa el tercer día. El cuarto día se supone que estamos en otra isla, estamos en Honolulu. Allá el mecánico teóricamente me ha arreglado la bicicleta como tal. Cuando yo salgo de la natación y tomo la bicicleta me doy cuenta que está fallando y en ese momento perdemos casi que hasta las 4 o 5 de la tarde. Hacemos una solicitud, o yo le hago una solicitud a la carrera para que me permitan tener una bicicleta alquilada. Para que ustedes me entiendan, eso es como si le dijeran a uno, te presto ropa interior, o sea, la bicicleta es de uno y punto, uno la tiene a sus medidas, todo es meticulosamente calculado. Diferente. Entonces, era una bicicleta que trato de adaptar, pero me la pasan a las 5 de la tarde. A esa hora tenía que terminar y teníamos hasta las 5:30 de la mañana siguiente para terminar 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros de atletismo. Efectivamente logré llegar hacia ese final, pero recuerden que había descansado únicamente 1 horita. Sobre ese Con los pequeños intervalos de los power naps. Exacto, de pronto que paran y mientras te están arreglando la bicicleta un momento, yo ya entro, me concentro, 15 minuticos y cosas así. Cuando llegamos a la quinta isla, terminamos ese día muy sobre el tiempo. Inclusive sobre el recorrido de atletismo que yo llevaba ya había otros equipos que estaban en ese momento yendo hacia el aeropuerto y yo hasta ahora estaba, por decirte algo, en el kilómetro 21 de una maratón. Entonces cuando nosotros llegamos ya llegamos muy tarde. Estuvo bien porque teóricamente alcanzamos el vuelo, mandamos todo nuestro equipaje de competición, además del container que tiene la alimentación, la hidratación y todo lo que hace referencia a la logística de apoyo personal. Cuando llegamos a la siguiente isla, que es Kona y que es la última,
Ah, perdón, antes de salir y vamos a ascender al avión, nos cierran la puerta y nos dicen el vuelo está cerrado. Eso quiere decir que nos teníamos que mover en otro vuelo. Eso me dio a mí lo malo se convirtió en bueno porque yo pude hacer un sueño en ese momento de 30 minutos. Uno dice 30 minutos, ¿qué puede llegar a ser tan importante? Consciente es muy diferente, ¿no? Esto es importante, no es caerse rendido porque está uno luchando por no estar dormido, sino entregarse al sueño conscientemente. Exactamente, es como un estado meditativo con los ojos cerrados para que lo entendamos, no es quedar noqueado ahí. Entonces logro dormir esos 30 minutos, tomamos el siguiente vuelo, llegamos a la siguiente isla, que es la isla de Kona, y allí ha sucedido un poco de cosas como muy especiales por todo lo que había sucedido. Yo soy una persona muy creyente en la Virgen, estoy como muy espiritual en ese momento, conozco perfectamente y sé casi que lo que va a pasar. Inclusive siendo la persona que está más cansada y a quien tienen que cuidar, yo era el que le decía a mi tripulación, ustedes no han comido, ustedes dos van a descansar, usted se queda conmigo, va a suceder esto, yo soy la persona que menos he dormido, necesito que vayan y consigan café porque la hidratación aquí va a ser a punta de café. Ya escuchaba de las otras tripulaciones que tenían que parar y hacer stops. Aquí solamente hay 16 equipos y de esos 16 equipos al último día, al quinto día, ya éramos solamente 5 equipos, o sea, 5 personas que estaban 11 en eso. habían 11 ya habían salido por descarte, por lo que hubiese sido. En ese punto, cuando llegamos a la isla de Kona, nos enteramos que no tenemos comida, no tenemos hidratación porque estos containers se han refundido en el movimiento de los dos vuelos que tuvimos que nosotros tomar. Así es que voy a lo primero, lo más básico. Usted que tiene que comer ahí, había alguien que se estaba comiendo un McMuffin, muestre para acá un McMuffin, coma, lo que hay funciona y en ese momento, que es lo que yo siempre les digo, hay que tener muchos planes en la vida, no estar estandarizados con el plan A, sino la letra, el abecedario tiene muchas letras y hay que tener la flexibilidad para tomar cualquiera de esas letras y que te favorezca y ese se convierta en nuestro plan. Dentro de todo esto fui la única persona y cuando arranca el quinto Full Ironman, yo levanto los ojos y le digo, Virgencita, usted me trajo aquí, esta es mi oración y esto es lo que te estoy ofreciendo. Y todo lo que ha sucedido ha sido contrario para que yo te pueda ofrecer a ti este gran evento. Así es que lo que nosotros llamamos ese paso de fe fue lo que yo di en ese momento. Le dije, aquí ya estoy en tus manos, mira a ver qué vas a hacer, yo doy mis pasos de fe, voy al 100% como si fuera el primer día, tú verás qué haces. Y me lancé como si fuera el primer día de carrera y tuve un desempeño excelente. En el kilómetro 90 llevábamos 9 kilómetros de ventaja sobre el segundo atleta, en el kilómetro 180 ya estábamos a 19 kilómetros. Yo me bajo a correr la maratón y aquí viene una parte bonita que ya te voy a contar. Me bajo a correr la maratón, los otros equipos, el que llega segundo, que es un brasileño, dice tengo que hacer un nap. Ya venían haciendo naps todo el tiempo, yo no hice naps durante toda la competencia, ya lo habíamos hecho antes de subirnos al avión. Y en ese momento, por ejemplo, el brasileño se acuesta a dormir y termina de un nap de 20 minutos, 6 horas. Así es que, pues, todo eso funcionó a favor mío porque obviamente era tiempo que le estábamos descontando a estos atletas. Cuando yo estoy en la parte del atletismo, hay un punto en donde literalmente, físicamente estoy ya muy agotado y los ojos se me cerraban corriendo. Hay un punto en donde yo llego y paro, cojo un freezer que teníamos de Gatorade, como de estilo, me lo echo encima, es como si me hubiera nada, o sea, si me hubieran echado agua calientica, creo que la siento mejor. Entonces le dije a mi tripulación, necesito hacer un nap, de estos que yo les hablo, pero le dijo, vamos a seguir corriendo, no vamos a parar. Entonces llegan y me dicen, ¿cómo así que no vamos a parar y que no vas a dormir? Le dije, yo voy a poner la mano sobre tu hombro, tú me vas a decir qué hay en el terreno, si llega a haber lo que nosotros llamamos un policía acostado, un hueco, me lo cantas, yo voy a cerrar los ojos y voy a hacer mi proceso de meditación o de sueño consciente. En ese momento hago eso, por lo menos por unos 20 minutos, no paramos de correr, no paro de correr. En el atletismo es el único deporte de este Epic Fight Challenge donde tú puedes tener un pacer. Pacer es un acompañante que más que ponerte un paso, en realidad te está pasando los geles, el agüita y todo lo que tú llegues a necesitar. Me voy pegado a esta persona. Va corriendo la persona. Va corriendo, descanso estos 20 minutos de la forma como se los acabo de indicar. Les digo, ya listo, estamos recargados y nos vamos hacia meta final. Eso fue un descanso consciente que existió durante
el evento y me dicen, ¿usted corrió dormido? Yo les puedo decir que efectivamente corrió dormido. Para que la gente entienda lo que se llegó a producir en esos 5 días, es como cuando nosotros vemos la película de Matrix, en donde Neo tiene todo el manejo total del control de la situación, del espacio La conciencia. temporal y la conciencia. Exactamente eso sucedió. Y entendí que durante esos 5 días había llegado a un estado meditativo, que es al que llegan los monjes a través del silencio o los sacerdotes a través de la oración, para poder haber llegado a ese punto, que en el deporte en algún momento se conoce como el deporte blanco. Es cuando todo fluye. No sé si vieron la última película, para estar más actualizados, de Fórmula 1 con Brad Pitt, en donde entra en el flow moment, ese flow moment donde él va a 365 kilómetros por hora, pero él en ese momento tiene el control de absolutamente todo. Dónde la curva, qué es lo que tiene que hacer, en qué momento tiene que... Eso sucedió en ese momento. Pues genial, y el sueño, volvemos a lo mismo, consciente, inducido y transformador, cambió toda la historia para poder lograrlo. Así es. Bueno, es una historia real, además, que parece, como lo es, superhumana, y donde, bueno, el entrenamiento, la disposición... Volvamos al niño. Vale. Ese niño que corrió, que yo contaba, para que alcanzara a alguien y todo. ¿Cómo sueña con llegar a hacer esto, el Ironman, cuando ve a Julie Moss y cuando genera toda esa posibilidad de ir hasta Hawái? ¿Cómo se construye todo ese Santiago, sueño? yo creo que nosotros hemos escuchado y siempre hablan de que si el deportista nace o se hace. Yo sí pienso que el deportista nace. Primero, sí tiene que tener alguna genética en donde sus padres definitivamente de alguna manera hayan sido deportistas, o sus abuelos hayan tenido algo que ver con el deporte, y te den una biomecánica, una biogenética bastante diferenciada de otras personas. Yo era un niño que no se podía estar quieto. Hoy en día ya entendemos todo lo que sucede en ese momento. Sencillamente era un niño inquieto, me la pasaba corriendo. Si yo estaba en clase, los primeros 10 minutos de clase estaban perfectos y de ahí me perdían. Yo Enloquecido. estaba mirando por fuera a la ventana, pero con esos 10 minutos de clase tenía suficiente para saber qué era lo que iba a pasar en toda la clase de matemáticas. Entonces se volvía tonto o aburrido todo lo que ya venía. De esa manera me di cuenta que haciendo deporte botaba toda esa energía y siempre quería estar corriendo, brincando, haciendo de todo. Había un niño, que es el caso que tú comentas. En esa época nosotros estudiábamos, hacíamos pre-kinder, kinder, preparatorio, y después hacíamos primero primaria. En ese curso de preparatorio, yo no recuerdo cuántos años tendrá uno por ahí, unos 6 añitos, recuerdo que había un niño que le pegaba siempre a los niños y los molestaba. Yo no me dejaba pegar porque era ágil, de alguna manera, pero nunca lograba alcanzar al niño para poder desquitarme y no permitir que le pegara a otros niños. Entonces empecé a mirar cómo ser más eficiente a la hora de correr desde muy pequeñito, para poder llegar a alcanzar a ese niño y desquitarme también de los niños a los que les pegaba. De ahí Bueno, nació un esa Robin Hood. partecita. Un Salvador allí. La otra parte que... Se convirtió en un flash, ¿no? Para Sí, hacerlo más... y la otra parte, a través de todo esto que tú hablas de la visualización, es que como era tan soñador y me perdía tanto en clase y demás, yo pienso que es lo que hablamos hoy en día de la programación neurolingüística, es que empezaba a imaginarme que todo era posible, porque yo me imaginaba corriendo, montando en bicicleta. Entonces normalmente a los niños nos enseña el papá y va atrás con la bicicleta y todo eso. Entonces yo veía que los niños cogían impulso con el pie, y cuando ya estaban impulsados así con un pie, entonces subían el otro pie y salían a pedalear. Entonces yo dije, no, pues la fácil, esta casa acá tiene un garaje inmenso con una caída así de grande, y dije, pues yo le pedí la bicicleta a un niño, me subí allá con la bicicleta y dije, aquí con el impulso ya no tengo que mover el pie. Pero lo había visualizado tanto que sencillamente hice eso, me mandé cuesta abajo, y esa fue la fracción de segundo que me demoré en aprender a montar en bicicleta. Lo que se cree, se crea textualmente. Exactamente. Visualización, sueño, descanso, espiritualidad. ¿Cómo es eso de estos sueños premonitorios, de saber que las personas se van a morir, de ese encuentro con ese maestro? Desde muy pequeño me sucedió a mí, y pues hoy lo voy a contar, pero esto es algo que, por ejemplo, ni siquiera mi madre sabe. Y desde Bueno, mamá, se va a enterar ahora. Te vas a enterar de lo que sucedió. Yo soy una persona que desde pequeño estaba como en un campo verde, al final como las catacumbas, como lo que vemos nosotros en las películas de Cristo. Entonces unos maestros de blanco, cabello blanco, estilo lo que vemos en las películas, muy en las películas,
me invitaban a que lo siguiera, descendía de esas catacumbas y siempre hay una persona que está acostada y me la muestran. Al principio pues veía personas, pero no sentía esa relación hasta que alguna vez un compañero de mi hermano de colegio fallece y cuando yo lo veo, pues me doy cuenta y encuentro la relación, lo había visto acá y ahora está acá, y yo, wow, después pasó con un vecinito y sucedió con mi madre. Me había soñado eso con mi madre y yo me despierto, obviamente, un niño muy asustado y lo primero que dice es, Virgencita, yo no quiero ser un niño que crezca sin mamá, te pido que la conserves conmigo y es la única persona, se los digo, que de las que yo he soñado, que hoy, gracias a Dios, está conmigo. Bien, vamos a ir a la cama para que Ujú. entendamos cómo es el ritual de descanso de todas las noches. Pijama. No uso. Me molesta mucho la ropa o sentirme apretado, inclusive hasta la misma sábana tiene que ser muy liviana y si estoy en un clima frío es una cobija muy liviana porque no me gusta sentirme atrapado. Siento que cuando uno de verdad está durmiendo, el cuerpo se dilata y obviamente necesita más espacio, así que un resortico, una etiqueta, cualquier cosa así me molesta, entonces duermo sin una pijama. Cada vez hay más evidencia de la importancia. Y antes de pasar a la cama, ¿se despierta feliz? ¿Se despierta contento? ¿Se despierta con qué característica emocional? Sí, normalmente y lo que siempre hago al despertarme es un agradecimiento. Gratitud. Una gratitud por el simplemente hecho de estar vivos. Hay cosas tan elementales y últimamente Santiago sabe que han pasado muchas cosas en mi vida en donde uno cree que todo lo damos por servido. Y cosas tan simples como ver. Tengo un compañerito, un atleta que es ciego y él va a nadar y él hace todo y yo digo, o sea, nosotros no damos las gracias porque es que hoy vemos, porque hoy oímos, porque tenemos todas nuestras extremidades y ese simple hecho de dar gratitud en el día al levantarnos, yo creo que marca la gran diferencia. Rafa Jaime es el primer escalador que llegó al Everest siendo ciego. Es un mexicano, en Discovery lo pude ver y lo pude entrevistar en otra oportunidad. Así que hay que ver con los ojos del alma y hay que estar dispuesto a que la grandeza nos acoja. Vamos a pasar a la cama en un momento. Claro que sí. Bueno, ya estamos en la cama con Edwin Vale. aquí. ¿Cómo es la postura para dormir? Bueno, normalmente yo me acomodo de medio lado y utilizo la almohada principal, que es donde estoy apoyado. Esa almohada que Tengo asumimos es perfecta otra entonces. almohada en este costado y una almohada que siempre va a estar traigamos entre otra las almohada piernas. entonces. Claro, hay que ver la postura completa. Una almohada al lado, o sea que... Y una tercera almohada. Exacto. Eso. Y una tercera almohada. Imagínese una persona que hace ese esfuerzo, ¿cómo no le va a importar la postura al dormir? ¿Cómo no le va a importar la comodidad al dormir? Y esta es la posición que yo mantendría. Voy Y a- al otro lado Sí. tengo exactamente el mismo séquito de almohadas. O sea que más almohadas para acá. Vamos a llenarlo de almohadas. A los pacientes que están en el lecho de muerte, a Edwin que trabaja eso en sus sueños, siempre les mando poner almohadas por todos lados porque no hay nada más cómodo que tengamos algo que nos acoja todo el tiempo. Exactamente. En el momento de girarme, Eso es estar seguro, ¿no? sí. Y en el momento de girarme, la misma posición que tengo a este costado, la manejo hacia O el sea, lado a los contrario. dos lados, sin De importar los cuál dos lado. lados, exactamente. Vamos a poner gravedad cero. Esta es una gran ventaja que tiene este sistema. Esto, Ok. el somier, por decirlo así, se levanta y el colchón entonces le permite a uno tener esa comodidad de estar como las personas que están en este momento. Mira, es una postura donde las piernas se levantan un poco, Sí. la cabeza se levanta. Esta es la mejor postura para esos 15 segundos de 15 para uno y luego para estar 30 minutos, 20 minutos pues en un power naps. Totalmente. Se puede sentir la diferencia, tú que eres muy sensible. Se siente la diferencia y de hecho esta cama suple el hecho de que a veces coloque alguna almohada en los pies para que precisamente el flujo sanguíneo vaya mucho más fácil hacia el resto del cuerpo, hacia cabeza y las piernas descansen muchísimo Claro, porque más. las piernas se hinchan porque el proceso y el esfuerzo nos genera agua en las partes más bajas, gravedad. Exactamente. Y aquí lo que hace es que se recoge
y además la cabeza también. Entonces el cuerpo puede redistribuir el flujo de manera adecuada. Exactamente. Hablemos para el final, la respiración. Eso nos interesa porque un deportista si no respira no lo logra. El ácido láctico depende de respirar por la nariz en zona 3, ya en zona 4 hay que hacer unas prácticas especiales. Pero ¿cómo es la respiración también en la cama y en el ejercicio? Antes de ir a dormir, siempre hago el El ejercicio. 5, el del delfín, ¿no? El 5, el del delfín, donde tomo 5, sostengo 5, expulso 5 y me quedo en 5 totalmente neutro. Y ahí entro en un sueño muy rápido para llegar a este punto. No, y, en el eso- y en el ejercicio, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo son las prácticas respiratorias? Contrario a lo que normalmente nos enseñan, yo respiro por boca y nariz y trato de llevar una respiración siempre profunda y larga, muy por el estilo de las pruebas de cuando estás haciendo yoga. Pero es zona 4, ¿no? Exactamente, Sí, es que en zona 4 hay que respirar por la boca, exactamente. porque si no, no habría suficiente oxigenación y se calienta uno mucho. La boca es muy útil para bajar la temperatura cuando hacemos ejercicio intenso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en esa zona 4 es ideal respirar por boca y nariz al mismo tiempo, mucho más lento y más profundo, para que la oxigenación alcance a que el oxígeno entre a los tejidos. Cuando respiramos muy rápido, no nos entra el oxígeno a todos los tejidos. Exacto, y esa es la importancia de la respiración porque de la buena oxigenación que yo tenga, viene obviamente transmitido a la célula, tengo una mejor respuesta muscular. Bueno, dulces sueños un ratico. Muchísimas gracias. Bueno, ya conocimos el ritual que precisamente hace Edwin Vargas para dormir. Hemos aprendido la grandeza fundamental que ha hecho en su vida y lo que esa inquietud, problemas psicológicos, adaptativos, en realidad es una fuerza que le permitió hacer algo que ningún colombiano había hecho y que muy pocas, 35 personas en el mundo han logrado. Hacer 5 días lo que seguramente no haríamos en un año, muchos más mortales. Tenemos un regalo especial.